que estos meses que se vienen, desde que inició este segundo semestre, van a ser súper ajetreados, súper sobrecargados, van a ser tensos quizás en algunos momentos, porque finalmente todo este periodo, desde que se suspendieron las clases, por alguna razón, esos como tiempos de pausa que quizás se generaron, los vamos a tener un poco que recuperar ahora a fines de año. Las exigencias se mantienen. Entonces, agradecemos profundamente que ustedes como docentes nos puedan estar acompañando el día de hoy, porque sabemos que es un esfuerzo otorgar horas a este tipo de actividades con el nivel de exigencia que están teniendo, ¿ya? Entonces, se los agradecemos profundamente y espero yo poder, como facilitadora de esta actividad, poder entregarles información que les sea de utilidad y puedan utilizar en el quehacer y en el diario vivir dentro de las actividades que tienen con los estudiantes, ¿ya? Bueno, me gustaría que esto es una charla, realmente es una charla y me gustaría que sea lo más flexible posible en términos de participación de ustedes, ¿ya? Si alguien tiene alguna duda, consulta, pregunta, alguien necesita que se precise algún punto o que se señale algún término en particular que se use dentro de la presentación, yo los invito a que abran el micrófono o lo puedan poner en el chat y vamos a darle espacio a todo el que tenga algo que decir o quiera opinar o quiera participar en la actividad, ¿ya? Consideramos que esa es la manera en que un asistente se puede ir satisfecho de que aprendió o sirven este tipo de instancias, ¿ya? Dicho lo anterior, vamos a la presentación, ¿ya? El tema de hoy es contención emocional. Bueno, mi nombre es Natalie Pinilla, yo soy psicóloga del programa PASE de la Universidad de Atacama. Además de eso, soy mamá de un pequeño bebé de 5 años. Yo lo veo y parecen quintillizos, es terrible. Lo comento como un aspecto relevante porque cuando uno hace este trabajo, en especial en estas instancias, es muy multitarea, ¿ya? Y una cosa no separa a la otra. Si bien uno ejerce esta profesión, no puedo dejar de mencionar que tengo estos otros deberes también, ¿ya? Y que quizás muchos de ustedes también están súper multitarea en estos días. Bueno, la primera, vamos a partir con una actividad, ¿ya? Me gustaría que ustedes pudiesen opinar por medio de un Menti, ¿ya? Que es este programa que nos ayuda a recoger todas las ideas. Y yo les planteo la pregunta de ¿qué saben ustedes o qué creen que debe ocurrir en una situación de contención emocional con un estudiante, ¿ya? Esta tiene como objetivo recoger de ustedes lo que sus creencias respecto de esta instancia o esta situación de contención que se habla mucho, en especial en el último tiempo, de la necesidad que estemos preparados para entregar contención emocional, que cuando los niños, los estudiantes vuelvan a los colegios va a haber una avalancha de necesidades a nivel emocional y que quizás de desbordes, de situaciones. Me gustaría saber ¿qué creen ustedes en torno a este tema? ¿Qué debe ocurrir en una situación de contención? ¿Qué es lo que debería pasar? ¿Cómo se debería de dar esa situación? ¿Ya? Así que les pido que ingresen a la página que está ahí, que mis compañeros van a pegarlo en el chat, la página Menti, ese es el código que tienen que escribir para responder la pregunta, o entran a ese link directo y no tendrían que escribir el código, ¿ya? Para que puedan dar a conocer sus creencias, sus ideas respecto de este tema. Hemos compartido el link en el chat para que puedan ingresar a Mentimeter y puedan dejar sus respuestas, ¿ya? Esta página... Dale, perdón. No te preocupes. Solamente voy a señalar que en esta página se van recopilando los datos que ustedes nos van entregando y a partir de eso va creciendo las palabras que más se repiten. Así que para todos y todas pueden ingresar y participar de esta actividad en el link que está en el chat.
Yo voy a compartir entonces ahora la pantalla de Menti. Déjame presentar para que veamos cómo va creciendo esto. Oh, no sé cuál es. Es esto. Esta. Muy bien. ¿Se ve? Perfecto, se ve. Bien. Vamos a esperar unos momentos para los que no han... Los que todavía están en proceso de reflexionar y de agregar la respuesta o las ideas que les surjan. Ay, perdón. ¿Falta alguien? Entiendo que algunos que puedan estar quizás conectados desde el celular no van a poder ingresar a los links, ya se hace quizás un poco más complicado. También los invito a, si alguien no puede hacerlo, puede abrir su micrófono o por el chat también dar a conocer sus opiniones o sus ideas. Recuerden que cualquier duda pueden dejarla en el chat para que también pueda ser contestada por Natalie. Para reforzar la idea, pusimos los links de Menti con el código y la idea es que ustedes respondan la pregunta que ahí aparece, que es ¿cómo creo yo que debe entregarse contención emocional? ¿Qué elementos deberían de estar presentes? ¿Ya? ¿Cuáles son sus ideas respecto a esto? Entonces, vamos a leer un poco lo que se ha ido construyendo, ¿ya? ¿Se ve, cierto, Agustín? Sí, sí se ve. ¿Se ve? Ya. Vemos palabras como escuchar, por ejemplo. Sí, escuchar, escuchando, escucha activa. Hay una palabra que se repite mucho, mientras más grande es porque más la han señalado. Empatía, aconsejar, ayudar, observar, empatía, abrazo, respeto y compromiso, comprensión, se repite abrazar, contención, finalmente. Muy bien, les agradezco a todos los que participaron y los que dieron a conocer. ¿Ya? Yo quiero saber si alguno de ustedes tiene puntualmente alguna duda o nos quiere quizás compartir alguna experiencia de alguna situación en que debieron de entregar contención al estudiante o se vieron enfrentados a este ejercicio y quizás fue desafiante. No sé si alguno quiere contar alguna experiencia o como justificar de cierta manera por qué esas palabras los representan o fueron las primeras que se les vinieron a la mente. Voy a volver a compartir la presentación. Buenos días, Natalie. A mí me gustaría compartir mi experiencia. Yo, bueno, profesora, pero también madre, y me ha tocado tener que dar contención a mi hijo. Ya, mi hijo tiene 10 años
y para él ya a esta altura del año extraña, pero mucho, el poder estar con sus compañeros. Entonces llegó un momento en que lo vi llorar, triste, y yo no entendía por qué, porque la verdad siempre estoy pendiente de lo que él vaya requiriendo, pero no habíamos conversado el tema de... ¿Me escuchan? Sí. No nos habíamos conversado tan profundo el tema de faltar a clase, el de que como le estaba yendo bien, yo dije, bueno, le está yendo bien en sus clases virtuales, está interactuando de esa manera, pero al final me di cuenta de que no, que él necesita la interacción con sus compañeros. Y él me lo planteaba: mamá, yo extraño el poder estar con mis compañeros, si bien yo entiendo lo que me están enseñando virtual, pero yo quiero estar con ellos, jugar con mis compañeros, conversar mis cosas, extraña a una compañera en especial. Entonces eso me hizo mover un poquito. Claro, uno está en el hogar, se siente tranquilo porque no están protegidos, no les ocurre nada de la enfermedad, pero emocionalmente es pequeño, tiene 10 años, pero realmente le está afectando el no tener esta conexión social con sus compañeros. Y ahí es donde el escuchar, que yo puse ahí, escuchar, apoyarlo, entregarles un abrazo y poder conversar con él tranquilamente y contarle la situación que estamos viviendo, porque igual es pequeño, entonces que pueda entender lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, por eso yo en el Menti puse escuchar, apoyar y abrazar, porque fue lo que yo realicé con mi hijo en esta instancia de contención. Te agradezco un montón, Karen, que nos comentas tu experiencia, y en especial una experiencia que es más del plano familiar que el del plano profesional. Este tema es muy, muy relevante, más allá de que yo como profesor quizás me toque o no me toque, o mi colegio a lo mejor tiene ciertos protocolos en que el encargado, yo detecto la situación y lo derivo al tiro, y es el psicólogo, el orientador el que se hace cargo. Manejar este tema o adquirir ciertos recursos, ciertos conocimientos, orientarme con respecto a lo que es la contención emocional, con respecto a lo que es la contención emocional, termina siendo un recurso que yo puedo integrar como persona y utilizar en el transcurso de toda mi vida en mis interacciones con cualquier persona, ¿ya? Es muy visible en el caso de las que somos mamás, ¿ya? Por eso también mencioné en algún momento eso. Es muy visible la necesidad de tener estas habilidades en los procesos de crianza, pero yo me interactúo de diferentes maneras con muchas personas, con mis hermanos, con mis amigos, amigas, familia de diversa manera, con mis mismos colegas. Si se tiene que generar un proceso de contención emocional es porque una persona está requiriendo o tiene alguna emoción intensa, flor de piel, que está dispuesta a compartir, ¿ya? Y todos los seres humanos generamos estados emocionales. Por ende, capacitarse o recibir algún tipo de formación o tener inquietudes con respecto a cómo hacerlo mejor es muy bueno, ¿ya? Es muy necesario, porque más allá de lo laboral y de lo pedagógico o de las necesidades en el ámbito de los colegios, esto es algo que yo puedo llevar en la práctica en cualquier momento de mi vida, en interacciones con mi pareja, mis hijos, mis hermanos, una persona que sea cercana a mí, ¿ya? Bueno, vamos a pasar. Ok. Me gustaría que primero poder definir lo que se entiende por contención emocional, ¿ya? Porque al momento de definirlo vamos a poder también hablar de algunos mitos o alguna creencia que podemos tener respecto de lo que es esto, ¿ya? El concepto de contención emocional, entendido en el ámbito educativo, es la capacidad que tiene la persona, en este caso el adulto, el docente, de tolerar la expresión de sentimientos, angustias, afectos intensos, actos violentos o desbordes, ¿ya? ¿Para qué? Para facilitar y propiciar el desarrollo emocional de un niño, niña y adolescente. A la vez, el adulto tampoco puede desvirtuar que su función específica y su función principal es, en este caso, el proceso de enseñanza y aprendizaje del niño, ¿ya? ¿Qué es lo importante, lo que yo rescato de este concepto?
que acá lo que dice que el rol del adulto, la función o la acción concreta que tiene que hacer el adulto en una situación de contención emocional es tolerar. Y se entiende por tolerar la acción de contener o moderar los propios instintos, angustias o pasiones. O sea, lo que a mí me produce esta conversación o este desborde o este diálogo que se puede generar con algún adolescente o algún niño o alguna persona, lo que a mí, el espectro de emociones que me genera esta situación, yo las tengo que contener. Esa es la función que se le otorga al adulto, ¿ya? Cuando el padre, madre o adulto es capaz de contenerse, favorece las condiciones que permiten la regulación del niño, ¿ya? Y cuando hablamos de tolerar o de contenerse, hablamos de que un adulto mantenga la calma, ¿ya? Contrario a esto es que yo como adulto actúe ante el desborde de un niño adolescente, también desbordándome. Entonces, yo tengo un estudiante gritando y yo reacciono gritando, ¿ya? Eso es todo lo contrario a lo que la definición nos pide como acción, ¿ya? La conducta que tiene el adulto es la conducta que modela las reacciones y las respuestas del estudiante de allí en adelante, en la situación de contención, ¿ya? Por eso es tan importante que el adulto guarde la calma, ¿ya? E independiente de que quizás el desborde que esté ocurriendo con el adolescente, en este caso, porque nuestro foco, como ustedes son todos docentes de liceos, vamos a hablar acá de las situaciones que ocurren con adolescentes principalmente. Si el desborde del adolescente comenzó con un adolescente gritando o tirando algo, botando, empujando un objeto, una reacción normal y natural es que yo me sienta enojado por la situación, molesto por el acto de violencia que estoy presenciando. Lo que nos pide acá la definición, o lo que nos indica la definición, es que esta situación, el gran ejercicio como adulto que yo tengo que hacer es contener esta reacción de enojo y no exhibir esta emoción, guardar la calma, ¿ya? En la medida en que yo guardo la calma, yo reflejo esa calma hacia el estudiante y de cierta manera se invita a que él disminuya la intensidad de esta emoción que lo está desbordando, ¿ya? Entonces, ¿se entiende hasta ahí más o menos el concepto? Si alguien tiene alguna pregunta. Si no es así, continúo, ¿ya? Bueno, finalmente, esto que se le pide al adulto permite la regulación del niño o del adolescente y la creación de un espacio para que el adolescente pueda elaborar esto que le está ocurriendo. Y cuando hablamos de elaborar, hablamos de que es identificar los sentimientos o emociones o el impulso que lo está embargando en ese momento, ¿ya? De este modo, el adulto propicia la expresión de estas emociones, de este contenido emocional, de una manera no destructiva, sino que sea positiva para el estudiante y el entorno, los que se relacionan con él. Esa es la idea, ¿ya? Por ende, cuando nosotros hablamos de contención emocional, hablamos de ser adultos no ejemplares propiamente, que no es el concepto adecuado como ejemplares, pero sí ser adultos que logren regularse primero ellos, ¿ya? El enojo que yo siento porque este muchacho insultó, porque esta chiquilla pegó, golpeó o dijo disparates, garabatos, es algo que yo tengo que regular, ¿ya? Que no puedo expresar como enojo abiertamente como lo haría quizás en otras circunstancias. Tengo que mostrar calma y esa calma invita a que el adolescente disminuya la intensidad y quizás se muestre dispuesto a elaborar, que es enfrentarse a lo que está sintiendo, a la emoción que lo está embargando en esos momentos, ¿ya? Eso en resumidas cuentas.
quiero comentar también algunos aspectos que son importantes cuando hablamos de contención emocional, porque finalmente es fácil que haya una multitud o una multiplicidad de razones que hagan que un adolescente se sienta desbordado, ¿ya? En general, los desbordes llegan cuando yo acumulé más de una situación que no he elaborado, ¿ya? En este sentido, nosotros estamos en un contexto nacional que evidentemente ha impactado y ha removido los estados emocionales, ¿ya? Haciendo que adolescentes que lo más probable es que no tienen un desarrollo emocional muy óptimo, muy trabajado, se tengan que enfrentar a situaciones nunca antes experimentadas por ellos. Y en realidad ni tampoco por nosotros los adultos, porque, bueno, como es bastante conocido, para la mayor parte de nosotros, esta es nuestra primera pandemia. Entonces, ¿cuál es el contexto nacional que va a afectar? Y lo más probable es que veamos que exista afectación o exista algún tipo de impacto en el estado emocional de los adolescentes. El hecho de que la familia, la comunidad educativa y el país está enfrentándose con algo nuevo, algo desconocido y algo riesgoso, que en este caso es una situación de pandemia. Esta situación de pandemia, para el adolescente lo más visible es que se instauran nuevas medidas y nuevas restricciones y se le pide que modifique y cambie dinámicas de relación en pos de cuidarse, bajo el argumento de cuidarse, que es lo óptimo, que es lo que todos coincidimos como correcto y adecuado. Se nos ha pedido a todos que cambiemos la manera en cómo nos relacionamos, ¿ya? Hay que entender que es quizás un poco diferente pedirle a un adulto que se separe de su núcleo, que deje de interactuar con sus amigos, conocidos, con la gente que generalmente frecuenta, ¿ya? ¿Por qué es un poco diferente con el adolescente? Porque la adolescencia es una etapa en que se crean vínculos, se construyen vínculos, y es una etapa en que de construcción, y el momento en que se está construyendo es altamente probable que, aparte del sistema familiar más cercano, el adolescente no cuente con vínculos tan sólidos, justamente por el hecho de que están en construcción, ¿ya? Si nosotros vemos los estudiantes de primero medio, segundo medio, llegan solos con algunos compañeros, algunos conocidos, pero en esas etapas se da el momento en que se genera el grupo de pares, el grupo de personas cercanas, los vínculos significativos se van generando, se van poniendo a prueba también, porque los adolescentes pueden enemistarse también y pueden dejar de frecuentarse, por diferentes razones, tanto por diferencias personales como también por ahí por algún tipo de influencia de las familias que no ve con buenos ojos o que aconseja como que ciertos vínculos no son tan adecuados, ¿ya? Pero es diferente, hay que entender que es diferente pedirle esto a un adolescente que pedírselo a un adulto, ¿ya? Bueno, además de esto, estamos en un contexto en que se mantienen ciertas exigencias de parte de nuestros entornos, ¿ya? De actuar con relativa normalidad, pese a encontrarnos en un estado de que no es ni normal ni habitual, ¿ya? Se nos ha pedido desde el primer momento tener paciencia y obedecer estas medidas restrictivas y esperar. Y se nos pide intentar hacer la vida lo más normal posible instaurando estas nuevas medidas, y no se contempla la tremenda incertidumbre que produce tanto en el adulto, yo me siento muy identificada, como también en el adolescente, el no saber cuánto va a durar esto. O si algo de esto que está ocurriendo, en especial las medidas restrictivas, se va a extender en el tiempo, ¿ya? Entonces son factores que evidentemente van a perjudicar o van a afectar los estados emocionales que nosotros nos vamos a topar cuando quizás volvamos a ver de manera presencial a nuestros estudiantes, ¿ya? Ojo que el adolescente en busca de su
identidad como parte de uno de los conflictos propios de la adolescencia, que es como qué voy a hacer en la adultez o preparándose para la adultez. En la adolescencia se exploran gustos, se exploran artes, disciplinas. Entonces es altamente común que un adolescente tenga grupos, participe en fútbol, no sé, vaya, haga algún deporte o haga cueca o frecuente algún tipo de actividad, ¿ya? Con la que se pueda sentir o no identificado o que le sea grato. Todo esto se extinguió, no se extinguió propiamente, pero se limitó, ¿ya? Por ende, no es solamente un tema de que el adolescente dejó de frecuentar su grupo de pares, sino que también dejó de realizar actividades y se dejaron en general de realizar actividades que estaban contribuyendo también a los procesos propios de exploración de ellos, ¿ya? Bueno, el espacio familiar asociado también como al descanso, a la interacción con los más cercanos que uno tiene, es un espacio que también se modificó, ¿ya? La vida familiar que se hacía normalmente en mi casa ya no es la misma. Y en la casa de ustedes me imagino que es exactamente lo mismo. Nosotros empezamos todos a llevar el trabajo, a quedarse. El trabajo terminó siendo hoy en día un miembro más de nuestro sistema familiar. Entonces, eso también ha implicado que espacios que eran exclusivamente como de convivencia, de interacción, de diálogo, en momentos que eran como para tomar once o tomar desayuno, o vernos, o juntarnos después de la jornada, son espacios que ahora están un poco colonizados por lo que es el trabajo. Porque además de esto, las jornadas de trabajo que todos estamos teniendo, en general se están extendiendo más allá del tiempo en que duraba nuestra jornada laboral habitual, ¿ya? Entonces, el adolescente también nota eso. Cuando yo integro un miembro nuevo, de cierta manera le estoy quitando espacio, tiempo, dedicación a los otros miembros que ya estaban presentes, ¿ya? Entonces, el trabajo se ha transformado en algo como eso. ¿Cuánto el adolescente resiente o no resiente, o se siente o no siente relegado, excluido por esta situación? Es algo que vamos a conocer cuando nos volvamos a poder comunicar con ellos y a trabajar o tocar estos temas, ¿ya? Yo sinceramente siento que debe de ser una fuente de malestar, ¿ya? Que esto esté ocurriendo. A esto también se le suma la sensación de vulnerabilidad que provoca el sentir miedo y ansiedad ante la posibilidad de que la crisis que estamos viviendo nos pueda arrebatar a algún miembro de la familia o nos pueda enfermar o nos pueda costar la vida, ¿ya? Ojo que muchas veces esos miedos el adolescente no llega a elaborarlos por sí mismo, sino que si tiene entornos en que está muy presente estas sensaciones de miedo, ellos como absorben, casi como por osmosis, el sentirse de manera similar o a cómo se sienten otros miembros de la familia. Es un poco inevitable también esta situación, no podemos culpar a la familia a que no han sido cuidadosos o que han insertado miedos en los niños. De partida no son miedos infundados, uno. Y dos, es sumamente común que un sistema familiar se sienta temeroso, más temeroso, cuando yo tengo un miembro de la familia que, por ejemplo, es por población de riesgo, ¿ya? O porque tiene una enfermedad de base, o porque hay un adulto mayor, o porque justamente se junta que el adolescente tiene un vínculo muy cercano, muy constante con el adulto mayor, que es como la principal población de riesgo. Por ende, se genera la dinámica de que yo siento miedo por la posibilidad de contagiarme, que algo me vaya a pasar, enfermarme, pero además siento miedo porque se pueda contagiar mi abuelito, mi papá, que están enfermos o que tienen algo, en que el cursar la enfermedad va a ser más difícil probablemente para ellos. Y quizás inclusive la posibilidad de que yo sea el generador de una posible enfermedad, ¿ya? Esto también es un miedo que es bastante particular a la situación en que estamos viviendo, ¿ya? No pasa solamente por un miedo a que algo me pueda pasar, sino es como miedo a que algo le pueda pasar a toda mi familia, porque todos podrían.
y miedo a que yo también pueda ser responsable en parte, ¿ya? ¿Le puedo hacer una consulta? Dígame. Hola, buena. El otro día un alumno trabajo con niños de tercero y cuarto medio, la mayoría, de especialidades. Y el otro día un joven me decía, profe, ¿por qué? Porque me ha tocado contención de familias que han tenido COVID, qué sé yo, a las alumnas, el hecho de que creo que lo más terrible de esta situación es que nos ha tocado trabajar online. Nosotros no tenemos problema porque tenemos la posibilidad de tener, digamos, en línea. Pero fue súper triste ver que muchos jóvenes, aún ahora que estamos trabajando en Classroom, no se han podido conectar, ¿ya? Entonces, el miedo que más hemos tenido que enfrentar es enfrentar la pobreza de nuestros alumnos, ¿ya? Y el otro día me decía unos alumnos, unos dos, que ellos habían analizado la situación, cosa difícil de creerlo en los alumnos de ahora, que uno piensa que son más relajados, qué sé yo, y me decía, ¿por qué, decía, tengo que tener miedo a una pandemia que han matado 1 millón de personas y el año pasado se murieron como 15 millones de personas por influenza? ¿O por qué? Porque son súper críticos. ¿O por qué tengo que preocuparme de una pandemia, dijo, cuando la gente muere más de hambre? ¿Por qué todos hablan del miedo, del miedo, del miedo? Si esta cuestión, dijo, es los que se han muerto, dijo, súper analíticos, son la gente adulta o a gente menores, dijo, que tienen diabetes, que tienen hipertensión, mala calidad de la sangre, y nos meten miedo, 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 dijo, cuando lo más terrible, dijo, de ahora es darse cuenta que hay muchos pobres, pues, dijo. Y yo me quedé helado y yo dije, en realidad tienes razón, porque me dijo, todos hablan de taparse. Por ejemplo, dijo, nosotros no podemos salir, porque no puedo ir a comprarle algo a mi mamá, tienen que salir los adultos, y nosotros, ¿qué pasa? O sea, a nosotros, dijo, nos están adoctrinando en el miedo, en el miedo, en el miedo, en el miedo. Y yo me quedé pensando y dije, pucha, en realidad, pues, o sea, yo tengo un nieto de 14 años y me pregunta, ¿y cómo puedo salir? ¿Cómo puedo salir? Ya, y justo ayer en Facebook, pues, una mamá mandó a comprar un joven al súper y no le dieron, a Cambellenar, no le dieron la posibilidad de entrar a comprar porque por órdenes de la gobernación los jóvenes no pueden salir. Y eso creo que los cala más, o sea, si estamos hablando de que de tratar de salvar a nuestros niños, nuestra contención, tratar como de intervenir, digamos, en lo que le estamos haciendo a ellos, o sea, ellos pueden salir, ponte tú, a pasear 1 hora al día, o 2 horas al día, como a 1 kilómetro, algo así. Y para un joven eso es muy cuático. Entonces, hay que yo también le encuentro razón a los jóvenes, hay ciertas situaciones que están pasando y estamos siendo súper poco críticos, en el sentido de que hablamos tanto del miedo, de la contención emocional. La contención ni siquiera la hemos tenido ahora que nos dimos cuenta que nuestros niños ni siquiera están conectados. Nosotros pasamos en reuniones y reuniones y nuestros niños ni siquiera se han podido conectar. Nosotros entramos a Classroom hace como un mes atrás, 1 mes y medio. Entonces hay una realidad que es la que tenemos que enfrentar, es cómo explicarle los porcentajes a los jóvenes. ¿Cómo le explicamos si ellos son críticos? Enseñanza del siglo XXI es enseñar a serle crítico, ver lo que son las fake news, todo eso que nos enseñan en el CPIP. ¿Cómo le enseñamos a los niños de que en un dato te dice que la OMS dijo que habían 15 millones de personas que murieron de influenza y ahora ha muerto 1 millón de personas? Profe, saque el porcentaje, somos 17.000 millones. ¿Ve cuánto sale? Sí, hijo, el 0,05%. Ve, qué extraño. A eso tenemos que enfrentarnos los profes, con niños a los cuales tú les ayudas a ser críticos de las cosas actuales. Porque en el fondo ellos dicen que no tienen miedo porque muchos ven una realidad y de repente uno trata de... yo soy mayor,
Y me dice, profe, usted no puede salir. Le dije, yo salgo igual, le digo yo. Yo salgo igual, tengo que salir a comprar, pedir los permisos y todo. Entonces, eso, me ha tocado tener que dar explicaciones y con ellos con fundamento de cifras, o sea, no son niños, muchos niños están como bien despiertos frente a ciertas cosas que les van llegando, como ahora tienen más tiempo para estar en las redes sociales, algunos han sido súper críticos y a veces me ha costado darle explicaciones. Entonces ellos mismos dicen, no tengan miedo, si acá lamentablemente los que van a morir son los adultos mayores. ¿Ves lo que pasó en España? Murieron todos los viejitos de los asilos. Están viendo, hay una información que está llegando a ellos, pero muy grande. Eso era, cómo poder enfrentar niños que son tan analíticos, reflexivos. Ya, le agradezco mucho su pregunta y como que nos haya contado un poco esta vivencia. Ojo con esto, porque finalmente nosotros preparamos esta presentación desde lo que la bibliografía tiene hoy en día, las investigaciones, todo lo que se ha alcanzado a recabar respecto de lo que podemos proyectar que nos vamos a topar en la vuelta, ¿ya? Pero lamentablemente yo siento de que hay harta teoría a la que le falta acceso al estudiante, que es lo que ustedes como profesores han logrado tener quizás ahora con mayor. Que un niño tenga capacidad de crítica, de análisis y sea reflexivo es súper bueno, finalmente, ¿ya? Hay que tener súper claro de que nos cuentan una historia desde desde un paradigma, desde una posición, una postura, ¿ya? Que en 10 años más o en 20 años más nos la van a contar de manera diferente. No podemos negar que la crítica que ellos hagan ahora va a ser quizás la verdad que se cuenta en un tiempo más, ¿ya? Esta experiencia que estamos viviendo quizás vaya a ser interpretada, relatada de manera diferente cuando aparezcan los libros de historia, ¿ya? Yo destaco que un estudiante pueda ser crítico, yo destaco que pueda ser reflexivo, yo destaco de que no se va a comprar cualquier cosa que le cuenten el día de mañana, y eso es algo bueno, ¿ya? Creo que lo peor que podemos hacer como adultos es pretender que nosotros les estamos vendiendo la verdad y que nos tienen que creer porque nosotros les decimos la verdad. No, nosotros les podemos contar lo que creemos que es lo mejor y más adecuado. Si un estudiante no tiene miedo, a ver, hay dos cosas, es que es importante. Yo necesito que el estudiante se cuide, que valore su vida, que valore su cuerpo, que valore su salud, que quiera cuidar también a su entorno, a su familia, que los quiera proteger. Para que él logre eso, ¿necesita sentir miedo? No, no necesita sentir miedo. No es el miedo lo que lo tiene que movilizar, lo que lo debería de movilizar es todo lo contrario al miedo, sino el afecto, el querer, el vínculo, la relación, el cuidar al otro. No tiene que ser por miedo, tiene que ser por... Lo que pasa es que ahí, ponte tú, eso es lo que yo encuentro que es extraño, o sea, no hay acuerdo en las políticas que hay dentro de este sistema, porque yo encuentro que en la televisión, si tú partís desde las 8 de la mañana, porque los niños van a ver obviamente mucha tele, lo primero que te hablan es es una política de miedo, de no salgas, de no acá, entonces por eso te digo, es extraño, los niños obviamente van a sentir miedo. Yo cuando me dicen, profe, pucha, igual tengo temor, no puedo ver a mi abuelo, el no abrazarse, tú que eres psicóloga, tú sabes perfectamente que la relación de esa parte con la biología significa que tu sistema inmunológico cae y tú estás mucho más propenso para tener o estar en contacto con virus, bacterias, qué sé yo. Entonces, lo que se transmite, o sea, no ha habido una contención de parte tampoco de los medios de comunicación, y ellos mismos dicen, profe, no vea tele, profe, vea películas, vea allá, ¿me entendí? O sea, y ellos mismos, incluso a uno de repente le abren los ojos y le dicen, uy, en realidad tenéis razón, pues hoy en realidad tenéis razón. Entonces, ellos como tienen más tiempo a investigar, pero... Realmente yo he visto que su entorno, el entorno que se ha generado en torno, o sea, a los jóvenes, no es para nada una cuestión de contención, o sea, una cuestión para darles miedo, pero cuático.
Entonces, por eso que te digo yo, o sea, relacionar, yo le digo, no se preocupen, no sientan miedo, no hay atado, tranquilo nomás, tomen este remedio, hagan vaos de esto, ¿verdad? Cuando se sientan mal, y uno investigando, qué sé yo, pero los jóvenes, ponte tú, más que nada les bajan sus defensas, o sea, todos sabemos que cuando tú habláis mucho del miedo, al final hasta uno, ¿me entendí? Entonces, yo también veo que, claro, uno los puede contener, pero lamentablemente, ponte tú, los jóvenes que tienen la posibilidad de ver los puros canales nacionales, igual es como acuático, o sea, cada vez, o es femicidio, o es esto, no hay una contención. Disculpe, pero, Natalie. Sí, cuéntame. Gabriela Cepeda, profesora del Liceo Federico Varela en Chañaral. En realidad quisiera también como aportar de lo que yo he vivido con la conversación de mi alumno en cuanto a que hay que tener ojo como profesores de también tener en cuenta de que uno dice, no, que los niños están muy conectados con las redes sociales, pero en verdad ellos viven su mundo porque las redes sociales también les dan, están muy empoderados, pero las redes sociales le aportan lo que ellos buscan, no es la situación en general. Entonces eso también a la colega María Medina también tenga cuidado, porque en verdad que también hay que enseñarle eso a los jóvenes, porque ellos a medida que tú vas buscando, no sé si me doy a entender, por ejemplo, si uno busca, no sé, bicicleta, después usted, cualquier red social donde usted le aparecen todos los asuntos de bicicleta. Si usted busca un asunto de ver, no sé, lo que está ocurriendo en el sur, toda la información que le llega a ustedes de información del sur, entonces los niños se están canalizando en pequeñas burbujas, y lamentablemente, porque me ha tocado que alumnos dicen, no, es que, por ejemplo, que un grupo decía, cuando recién en junio, julio se estaba viendo de resetear el año 2020 y empezar el otro año 2020 de nuevo, ellos pensaban de que ellos, una comunidad de acá, si yo todo el curso se decía que no iban a hacer nada, todo Chile se paralizaba. Entonces, ¿por qué están tan metidos en esa burbuja de que piensan que lo que ellos ven es lo real? Entonces, a mí me ha costado mucho abrirle los ámbitos, porque igual abrirle el espacio, y cuesta mucho para un profesor mantenerse en una línea prudencia de estar ahí, de no, tampoco de estar haciendo lo mismo que en las redes sociales que están involucrando a los jóvenes. Uno no puede estar como profesor entregando su punto de vista. Yo puedo ser muy partidaria de un punto, estar en contra de esto, pero yo tengo que ser imparcial con los jóvenes, y tengo que también, como el asunto del contexto emocional, que es lo que yo vengo a escuchar en este rato, agradezco las herramientas que me dé, porque en verdad que más la información que están bombardeados los jóvenes, y más las necesidades y las situaciones y las carencias de los padres, que queden cada vez más, cosas más, por ejemplo, los niños que están en cuarto medio, que los papás le exigen que tienen que hacer, porque es la oportunidad. En realidad también me gustaría saber cómo poder hacer, ojalá que aquí, cómo contener a estos jóvenes de cuarto medio, de que todo el sistema avanza como si fuera un año normal. Entonces, ¿qué hacer? Porque los niños ven que no es normal, pues no están ellos en un espacio normal, pero se contradice con el contexto. Y la familia también piensa que es un año normal, y por eso es muy pertinente lo que estoy leyendo en la presentación, porque igual le da herramientas de que otra persona ya lo vio, que está en la escritura, la bibliografía nacional, de que esto está así o está acá, porque uno le da mayor empoderamiento frente a aportar a los niños, a los jóvenes, su situación, sobre todo los cuartos medios. Eso. Le agradezco mucho, Gabriela. Con respecto a los alumnos de cuarto medio, me cuesta un poco decirles así como existe una manera, porque encuentro que la situación de los estudiantes de cuarto medio tiene que ser contemplada desde la individualidad de cada estudiante y cada estudiante dentro de un sistema familiar también, porque finalmente cómo se siente un estudiante de cuarto medio es una construcción entre lo que está pasando a nivel nacional, la respuesta que da el ministerio, la manera en cómo el colegio en lo particular lo ha abordado, pero a su vez el alumno, los planes, proyectos, ideas que tenía, proyecciones que tenía respecto de lo que iba a hacer este año. Evidentemente se ven mucho más golpeados estudiantes con
en realidad todos están golpeados, todos han sido afectados de una u otra manera. A lo mejor es mucho más profundo esto en estudiantes que tenían, que son más estructurados, menos flexibles, y tenían su año más o menos planificado, estudiantes que de grupos de compañeros con características más unidas, en que se veían haciendo giras, paseos o interactuando, llevando a cabo proyectos, actividades, y todo eso se ha paralizado. Lamentablemente es una idea como... mi postura personal, pero yo creo que igual acá es importante como que hagamos la autocrítica. Creo que no hemos dado el ancho como comunidades educativas, partiendo desde arriba, como el ministerio, por ejemplo, en abordar adecuadamente, porque la información que se le ha entregado a los alumnos ha sido súper imprecisa y súper tardía también. El tema de si iba a haber año escolar o no iba a haber año escolar fue algo que no se dilucidó casi como hasta meses de que esto haya pasado. Nosotros teníamos contacto con los estudiantes y nos decían, pero ¿para qué vamos a hacer esto si no va a haber año escolar o no va a haber PSU? Entonces, las certezas que un estudiante necesita, porque es adolescente y porque en la adolescente se nos pide la exigencia al adulto, es entregar la información con relativo grado de certeza, ha sido un poco tardía. Entonces, las reacciones que ellos puedan estar teniendo en estos momentos de decepción, de desmotivación, de inhibición, inclusive de estados emocionales decaídos o depresivos, son sumamente esperables, porque no hay certezas, no han habido certezas y no ha habido figura de autoridad con solidez y como respaldo para responder estas preguntas. Nosotros no es una novedad, porque inclusive en las conversaciones, en las instancias que nosotros tenemos con el ministerio, ellos nos dicen que no hay certeza. ¿Ya? ¿Qué le podemos decir al estudiante? Ya, hay algo que sí es cierto, ¿ya? Es que va a haber un 2021, y va a haber un 2022, y va a haber un 2023, y así sucesivamente. Nadie puede decir que no van a haber años posteriores. Esta es una oportunidad también para que uno se reinvente, ¿ya? Quizás de manera súper prematura a ellos les va a tocar hacer un ejercicio que a los adultos nos toca hacer cuando nos va mal en algo, cuando fracasamos, cuando la vida nos golpea con un desafío grande, ¿ya? Que es el tema de reinventarse, ¿ya? Hay años de aquí para adelante para que ellos puedan emprender, iniciar actividades como... es verdad que nadie les va a devolver el cuarto año medio con su grupo de compañeros, ¿ya? Porque quizás el año que viene cada uno vaya a estar en un lugar diferente, una posición diferente. Y esto sí es una pérdida. Ellos perdieron la experiencia como la querían tener o como la tenían proyectada o como estaba soñada. Sigue siendo una experiencia. Es una experiencia diferente. Es una experiencia que también les puede aportar aprendizajes. El tema acá, como el duelo o la frustración se genera porque no es lo que yo quería. Yo quería otra cosa, una cosa diferente. Yo lo quería así, quizás como desde el romanticismo, puede ser como súper superficial, pero no, yo quería, o mi sueño era llegar a cuarto medio y tener mi licenciatura y ponerme un vestido y bailar. Como cualquier, por ejemplo, mujer que hoy día tuvo que suspender el matrimonio porque no pudo, y como que ese es como el símil en la vida como del adulto, ¿ya? No obstante, ¿qué es lo que yo le puedo entregar con mayor certeza al alumno? Es la posibilidad de que existe futuro, ¿ya? Si él no está preparado, no se siente que este año fue educativamente productivo, en el 2021 puede readaptarse, readecuarse, reinventarse e intentar que sea mucho más productivo, mucho más educativo que lo que estuvo este año o interesado, o motivado, o conectado con su proceso. Va a seguir existiendo la posibilidad que sí pueda volver a dar la prueba, va a seguir existiendo la posibilidad de que ingrese a la universidad, van a seguir existiendo beneficios, becas, créditos que apoyen este proceso, ¿ya?
nada de eso en la práctica, de lo más concreto, eso no cambia. Hay que entender, como adulto, ¿qué es lo que nos corresponde? Nos corresponde entender que, en especial para los alumnos de cuarto medio, el duelo que ellos viven es con la idea o el sueño de cómo iba a ser su año, y que no va a ser así, efectivamente, que no se concretó de esa manera y que es altamente probable en el caso de muchos que vieron a sus compañeros una semana y con algunos no se van a volver a ver. ¿Ya? Porque el año que viene todos van a tomar cursos diferentes y optar por caminos distintos, ¿ya? Eso es lo que hay que comprenderlo. Y por lo demás, es individual, que es lo que yo le puedo decir, Gabriela. Es individual cómo un estudiante lo está abordando, cómo lo está viviendo, cómo lo está procesando, porque hay muchas variables y tiene mucho que ver con las expectativas que tenía, ¿ya? Pero hay que entender, y ese es como el rol, y volviendo a los conceptos que hablábamos en contención emocional, ¿cuál es mi rol dentro de esto, de entregar contención? Es comprender esta vivencia, y no disminuirla ni no darle relevancia, porque lo peor que yo le puedo hacer a un adolescente que se sienta triste o se sienta desmotivado por el tipo de año que le tocó vivir, cuando él lo que quería era estar haciendo otras cosas, es decirle, por ejemplo, oye, pero agradece que estás vivo, hay gente que no está viva. Ese tipo de comentarios, frases, lo único que hacen es que el adolescente se cierre y no comparta su mundo emocional, ¿ya? Y ese es el riesgo, ¿ya? Los alumnos o estudiantes que no comparten su mundo emocional terminan el día de mañana desbordados, no por una razón, sino por una serie de razones que no han logrado procesar en el tiempo. No sé si le hace sentido, le ayuda un poco la orientación que le entrego, Gabriela. Sí, muy bien. Muchas gracias. Ya, vamos a continuar. Bueno, contexto nacional. Mencionamos varias de las cosas que aparecen acá en esta parte de la presentación, que es la etapa de la adolescencia. Yo como adulto tengo que saber más o menos, o tener más o menos claro qué cosas ocurren en la etapa de la adolescencia, ¿ya? Por ejemplo, como mencionaba la docente que habló en un principio, los adolescentes son altamente cuestionadores externa e internamente, ¿ya? Cuestionan. En esta etapa se producen estos procesos de mayor reflexión en que cuestionan la información que uno le entrega, cuestionan las ideas, las creencias que uno le inculcó cuando chica, que antes como que yo le conté a mi hijo del conejo de Pascua, a esta edad me lo cuestionan. Inclusive ya, igual, mucho antes me lo cuestionan, pero a esta edad se dan cuestionamientos mucho más profundos, cuestionamiento en cuanto a mi identidad, cuestionamiento en cuanto a mi religión, cuestionamiento en cuanto a las cosas que yo dentro del proceso de crianza les enseñé que eran valiosas, por ejemplo. Hoy me las pueden cuestionar y crean sus propias ideas, ¿ya? Y eso es bueno también. Otra cosa que ocurre mucho en el proceso de la adolescencia es que la adolescencia se tiene que despegar, se tiene que revelar un poco, y esto es natural, ojo, se tiene que revelar a las figuras paternas y maternas a las que ha estado pegado hasta este momento, que es como a los 13, 14 años. ¿Cómo me revelo? Diferenciándome. Intento ser lo más diferente posible, ¿ya? Si no te pasa a los 13, 14, 15 años, tiende a ocurrir esta etapa en una adolescencia un poco tardía que suele ocurrir de repente en la adultez ya. Pero es una etapa normal y natural que la adolescencia quiera diferenciarse. No comulga ni con las mismas ideas, que desde lo más profundo, ni con las mismas ideas, ni las mismas creencias, ni políticas, ni religiosas, con los padres, como cosas tan estéticas como que ya no soy del mismo equipo de fútbol que mi papá o mi mamá, o ya no me gusta el fútbol, me gusta otro deporte. Todos esos pequeños actos de independencia, de individualidad, ayudan mucho a que el adolescente se entienda como un ser diferente, despegado del papá o de la mamá. ¿Ya? Es muy necesario que construyan esta independencia, esta individualidad. Otra cosa que ocurre mucho con el adolescente es que existe una escasa formación en alfabetización emocional.
es recurrente que muy común que el adolescente reduzca todo a bueno o malo, bien o mal. ¿Y cómo está? Bien. ¿Y cómo está? Mal. ¿Cómo se ha sentido? Bien. ¿Le pasa algo? Mal. Bien. Mal. Hay adolescentes que de plano entienden el mundo como bueno o malo, bien o mal, es como me gusta o no me gusta. O hay otros adolescentes que se inhiben de hablar y de conversar y cortan, en el fondo, las respuestas o la posibilidad de diálogo respondiendo bien o mal. ¿Ya? En ese sentido, la recomendación para nosotros los adultos es intentar siempre utilizar preguntas que sean abiertas. Cuéntame, ¿me puedes explicar o cómo? ¿Me puedes decir? ¿Me das detalles de esto? ¿Ya? Intentar que no sean preguntas de sí o no o de bueno o malo. ¿Ya? Esto como tips para si usted vive con un adolescente, cría un adolescente o le toca este tema de necesitar hablar de algo con los adolescentes, es muy importante como intentar reformular la manera en cómo yo dialogo para que existan preguntas abiertas que me hagan llegar a ellos, o que ellos hablen en realidad, porque hay muchos que no hablan. Bueno, revelarse a las figuras adultas, como es parte del proceso identitario, como lo mencioné, a las ideas adultas o a las figuras adultas, ¿ya? El grupo de pares aumenta su relevancia en la vida del adolescente. El adolescente tiende a preferir a los amigos que a la familia, muchas veces. El grupo de pares tiene coloniza un espacio muy grande de la vida de los adolescentes. Por eso también esta etapa de separación que están viviendo de sus grupos de pares puede tener como repercusiones bien grandes, ¿ya? Yo no sé si la virtualidad, la comunicación virtual, por chat, por videollamadas que tengan entre los amigos, ha logrado de alguna manera compensar esta distancia. ¿Ya? Como les dije, a nosotros nos falta poder tener espacios suficientes para sondear estos temas con ellos, ¿ya? Y bueno, cuando volvamos a la presencialidad, ojalá que se dé la oportunidad y nos den las instituciones y todos los calendarios, las organizaciones nos den los tiempos para que estas preguntas sean hechas, ¿ya? Y saber y conocer cómo se vivió. Cosa de que si el día de mañana tenemos otra pandemia, estar mejor preparados. La principal fuente de información, como lo mencionaron también, es el Internet o el grupo de pares, ¿ya? Hoy día el Internet está muy presente, todo se busca por Internet. Lamentablemente el adolescente, inclusive los adultos, no saben buscar bien por Internet, ¿ya? Se quedan con la primera página que aparece. Bueno, como ustedes lo mencionaron acá, como el primero que aparece muchas veces es el que pagó por aparecer porque quiere insertar una idea desde un paradigma en particular. Entonces, lo que le pasa al adolescente es que él cuestiona la idea del adulto, de la figura de autoridad, y se puede quedar con la alternativa de esa idea que sea diferente, pero que no necesariamente es cercana a lo correcto, a la verdad. ¿Ya? Es como, yo no quiero creer que el coronavirus es letal, o yo no quiero creer que es tan peligroso. Busco una alternativa. Como, no sé, los chinos dicen que esto es para que nos inyecten unos microchips. Y me quedo con esa idea. O me quedo con la idea de que esta es un arma biológica porque en el fondo para que el planeta sobreviva necesita empezar a morir gente porque estamos muy sobrepoblados. O me quedo con cualquier otra idea que apoye la idea principal, que es no obedecer la información oficial o no querer creer la información oficial. Entonces, con el objetivo de no creer la información oficial, yo puedo adherir a cualquier cosa, a una idea religiosa de que esto es como un castigo divino, o a una idea confabulatoria, como que esto es una enfermedad para que países completos mueran, X. Pero de base, ¿qué es lo que es? Es que él no quiere creer a la figura de autoridad. No le quiere creer al representante del país, al ministro, al presidente, ¿ya? Que en términos generales es lo más parecido al papá o a la mamá en la casa.
existe una valoración positiva de experimentar vivencias nuevas que lo acerquen a la adultez, ¿ya? Y existe también conductas temerarias y dificultades para identificar los peligros y los riesgos, ¿ya? Entonces, yo tengo adolescentes que les gusta experimentar cosas nuevas, empiezan, no sé, a andar en patineta, andar en bicicleta, saltar, querer manejar, lo hacen sin precauciones muchas veces, sin las precauciones adecuadas. Y esto es parte como de esta etapa en que el adolescente está muy joven, sintiendo que llega a la adultez, sintiendo que va a poder hacerlo todo en la vida y sintiendo casi que es invencible, ¿ya? Es algo muy importante porque finalmente si uno no le recuerda con cierta frecuencia y regular que algo malo le puede ocurrir, a él se le olvida que algo malo le puede ocurrir. Y por último, antes de pasar a la siguiente ronda de preguntas, cuando nosotros hablábamos de alfabetización emocional, es importante que nosotros como adultos entendamos que existen 4 emociones básicas, que es la felicidad, el miedo, el enojo y la tristeza. Todo el resto del espectro de las emociones son derivados de combinaciones de estas, ¿ya? ¿Por qué es tan importante? Porque finalmente en un desborde emocional predomina una de estas. O es un estudiante que está muy triste, o que está muy enojado, o que está temeroso, con miedo por alguna situación. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como adulto? Tengo que conocer que las emociones son útiles, necesarias, universales e inevitables, ¿ya? Yo no puedo pretender que sea un objetivo extinguir la emoción, que él deje de sentirse así, ¿ya? La emoción se vivencia, se procesa, se elabora, se expresa, pero no se extingue, no se tiene que esconder o enterrar o extirpar. Eso no se puede hacer. Las emociones informan, motiven, permiten el cambio y la búsqueda de nuevas soluciones, ¿ya? Y las emociones se gestionan y se manejan haciéndose preguntas. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Cómo lo siento? ¿Dónde lo siento? ¿Qué parte como que se me hace presente esto? ¿Cuándo? ¿En qué momentos siento esto? ¿Con quién o en qué circunstancias? De esta manera yo exploro la emoción del adolescente, ¿ya? Esto es importante que lo sepan y lo conozcan porque finalmente cuando un estudiante pueda tener un desborde, en general el error que comete el adulto es centrarse en el problema que a lo mejor contó. Es que tuve una discusión con mi mamá porque ella no quiere que yo me vista de tal manera. En el fondo, cómo se vista o no se vista, y qué ropa estaba usando, y qué fue lo que lo molestó, no es lo más relevante. Lo más relevante es cómo te hace sentir eso. ¿Y qué haces tú cuando te sientes de esa manera? ¿Y qué en otras circunstancias en la relación con la mamá te sientes de esa manera, como es algo que ha predominado? Y validarlo, como que es normal sentir esto, ¿ya? Por esto o por otras circunstancias. Es bueno conversarlo, transparentarlo, y sería bueno que tu mamá sepa que cuando te comenta esas cosas te hace sentir de esta manera. Entonces, sacar la atención que yo puedo hacia el problema, sino hacia lo que me hace sentir. Porque si el adolescente le diese lo mismo, sintiese indiferencia hacia la opinión de la mamá respecto de su forma de vestir, no hubiese generado un desborde emocional. ¿Se entiende? ¿Se escucha? ¿Me escucho? Sí. Sí, te escuchas súper bien. Por eso es como muy, muy importante entender, un problema termina siendo un problema para el adolescente, para cualquier persona en realidad, porque me impacta, me genera algo, me produce algo, me conmueve de cierta manera. Como lo reitero, si la opinión de mi mamá, de mi papá, me es irrelevante, desarrollé indiferencia por lo que piensan, el hecho de que mi mamá me haya comentado que me veo fea o gorda vistiéndome de esa manera, no me va a detonar un desborde o no voy a requerir que me contengan emocionalmente, ¿ya? Y prosigamos. Entonces, esta es la parte, ya llegamos a la parte de más fina, esta es la parte más importante. Entonces, ¿qué hago o qué se hace durante un momento de contención emocional? Estoy yo
porque un estudiante se acercó a mí y me dijo si podíamos conversar, que me quería contar algo, que quería hablar. O de plano yo encontré a un estudiante triste, decaído, lo encontré raro y exploré o quise indagar si algo le estaba ocurriendo. ¿Qué hago en ese tipo de momentos? ¿Qué me corresponde hacer adecuadamente en ese tipo de situaciones? 1. Escuchar atenta y respetuosamente sin emitir juicios ni tener prejuicios respecto de lo que él me estaba diciendo, ¿ya? Mantener el contacto visual y una actitud de interés. Tanto si el estudiante me buscó como si yo quise explorar y le pregunté, yo me tengo que hacer cargo de lo que inicié o de lo que se generó, ¿ya? Y mantener el contacto visual y el interés como una manera mínima de respeto por esta elección que él hace de querer hablar, ¿ya? Incentivar la expresión de las emociones. Como les dije, como en la diapo anterior, estas preguntas que yo hago o lo que yo converse con él tiene que estar relacionado en el sentir, más que en la situación. O a veces, y ahí ya hay un tema que yo como adulto lo tengo que trabajar conmigo mismo, porque yo puedo sentir que lo que me cuenta el estudiante es irrelevante en relación a otros problemas más serios de la vida, pero si a él le termina evocando todas estas emociones es porque para él es muy relevante. Entonces no puedo minimizar su problemática porque en comparación con las que tienen otros compañeros esto es irrelevante, ¿ya? Ojo con eso. Bueno, fomentar, incentivar que expresen las emociones, como invitarlos a que cuenten, a que intenten ponerle nombre a lo que están sintiendo y fomentar que esta expresión se dé mediante métodos adecuados. Esto es importante porque a lo mejor a ustedes les toca empezar a intervenir o llegan a la situación cuando hay un desborde. Hay llanto, hay golpes, hay inclusive adolescentes que se están pegando, golpeando contra la pared o que se están, no sé, pasando las manos por la cara, ¿ya? Ahí es muy importante describir con el adolescente súper claro y preciso, como no es necesario que te golpees. Puedes, por favor, dejar de botar las cosas, puedes dejar de romper, invitarlos a dialogar con el requisito de que él tenga que parar esas conductas antes de poderte conversar, ¿ya? Conversemos, hablemos, pero no puedes estar haciendo eso que estás haciendo. No puedes seguir rompiendo las hojas. No puedes seguir golpeándote la cabeza contra la pared o contra la mesa, ¿ya? Entonces, no es un tema de que yo dialogo con él mientras él hace lo que quiere. No. Es como, uno puede establecer como ciertos límites, un contexto de respeto. Y en ese contexto de respeto, evidentemente el adolescente no tiene que estar realizando conductas que lo estén dañando o dañando a otros o generando algún tipo de destrozo, ¿ya? Puede ser que el adolescente no quiera hablar, ¿ya? Que también eso es como común. Y uno lo tiene que invitar a que, con el objetivo que detenga alguna conducta inadecuada, como estarse golpeando, estar rompiendo o estar gritando, la cambie por otro tipo de conducta, ¿ya? Puede llorar, o puede hablar, puede gritar, que no es lo mismo que gritarle o insultar a otros. O sea, eso mismo que a lo mejor está haciendo en el patio contra sus compañeros, lo puede hacer en una sala solo y descargarse y gritar cosas, pero no lo va a hacer ofendiendo a alguien, no lo va a estar haciendo contra otra persona, para que quede como claro eso, ya no suene contradictorio. Llorar, golpear un cojín, escribir una carta, bailar, cantar, pedir ayuda o hablar con alguien. A lo mejor él no quiere hablar conmigo, que yo soy la persona que se lo está ofreciendo, pero yo lo puedo seguir invitando a que hable con alguien. Oye, si te sientes así, por favor, conversa con alguien. Tú tienes amigos o alguien en la casa, o con qué personas antes, cuando te has sentido así de triste o así de enojado, ¿a quién se lo has contado? Invitarlo a que lo haga en el contexto que sea o con quien elija, pero que lo haga, ¿ya? Para que pueda sentirse más liberado, ¿ya?
naturalizar las emociones, ¿ya? Acá yo lo que tengo que dejar súper claro es cómo estuvo mal romper o gritarle o insultarle a alguien, pero no está mal sentir, por ejemplo, enojo, si fue lo que estaba sintiendo, frustración o decepción o rabia, ¿ya? No es la emoción per se lo malo, es la forma de expresión de esa emoción fue inadecuada, ¿ya? Por ende, hay que naturalizar las emociones. Valorar si el estudiante logra expresar, logra contar lo que le está pasando. Después voy a volver a este punto, porque de todo lo que uno puede hacer, lejos, esto es lo más importante. Bueno, agradecer la confianza, la sinceridad, por compartir el mundo emocional, por abrirse, porque ojo con esto, porque esto es algo súper íntimo, ¿ya? Yo de repente veo que los adolescentes pueden hablar de muchas cosas entre ellos. Hablan de cosas íntimas, de que se han tenido pololos, se han tenido parejas, que han hecho, que no han hecho, pero de repente no todos son capaces de hablar de lo que han sentido, de lo que me hace sentir triste, de lo que me hace sentir decepcionado, de la última vez que algo me hizo llorar, ¿ya? Entonces, los niveles de intimidad como que han cambiado y las emociones se han transformado en algo muy íntimo. En algunos adolescentes, no en todos, ¿ya? Y llevarlos a visibilizar también, invitarlos a que tengan pensamientos que les puedan otorgar calma y tranquilidad, ¿ya? Que es importante. Todo desborde emocional después viene un proceso de calma. No existen desbordes eternos ni que duren horas. En general son muy intensos y cortos. Son periodos de tiempo. Entonces hay que decirles que va a pasar, porque de verdad pasa. ¿Ya? Como la intensidad de la emoción disminuye y después ellos van a lograr sentir cierto grado de calma. No significa que no vayan a volver a sentirse de esa manera, ni que se vaya a acabar la rabia, ni el enojo que sintieron. No, significa que la intensidad va a disminuir o desaparecer. ¿Ya? Entonces, pensamientos que ojalá que les otorguen calma, tranquilidad y que también que los hagan volver a tomar control de su cuerpo, de lo que están haciendo en ese momento. Y llevarlos, ojalá, a visibilizar recursos propios con los que cuentan para enfrentar esto que está pasando, ¿ya? ¿Cómo hago esto de los recursos propios? Como intento indagar si el adolescente ha pasado por situaciones similares o cómo ha superado anteriormente alguna situación difícil, de manera de saber si le sirve el utilizar la misma técnica. ¿Se ve? Me dicen que parece que no se ve. Ah, no, parece que alguien tiene problemas y no se le ve. Perdón. No, sí, se ve súper bien, Natalie. ¿Ya? Recuerden que pueden ir dejando sus preguntas en el chat. También hemos dejado un formulario de una encuesta que necesitamos realizar con ustedes para que la vayan rellenando a medida que vaya avanzando Natalie. Sí, súper importante, chiquillos, las encuestas. Yo se los pido de verdad. Ojalá que las puedan ir contestando al tiro porque estas instancias, estas charlas tienen que, ojalá llegar, ser significativas, como siempre puede ser mejor, siempre. No, es imposible decir que no se pueda mejorar un producto, una actividad que uno organiza. Entonces necesitamos conocer sus opiniones, ya para ir, ojalá, mejorando o retroalimentando entre nosotros cómo hacerlo diferente o mejor para el año que viene o la siguiente ocasión. Así que se los encargo, si quieren, como su opinión es mi sueldo, piénsenlo así, no sé, pero o pongan sus opiniones en la encuesta, es cortita, ¿ya? Y bueno, sigamos porque me queda poco tiempo, ya me avisaron. ¿Qué no hacer? Súper importante, de manera súper concreta. Nunca compare. Si Juanita vino y le habló de tal situación, no la compare con, pero mira, a María le pasó lo mismo y ella no estaba llorando. No, eso no se hace. ¿Qué otra cosa no hacer? No emitir juicios. Que tú estás mal, tú lo hiciste mal, tú te equivocaste. No. Si yo pienso eso, y yo lo pienso, escucho lo que me está contando y pienso que estuvo mal, es mejor callar. Es como mejor solamente dejar que el proceso sea escuchar al adolescente.
No hay que dar instrucciones emocionales, así como decir tienes que ser fuerte o tienes que ser valiente, porque lo único que se hace con ese tipo de afirmaciones es que el estudiante no experimente su estado. Como que yo lo paro, no estés triste. Como que yo le pongo una defensa ahí y no le permito que termine de vivenciar lo que le está ocurriendo, ¿ya? Transmitir la idea de que hay emociones malas. No, las emociones no son malas. Las emociones son eso, son emociones que se reflejan porque una determinada situación para mí, desde mi interpretación, fue mala. Pero la emoción per se no es mala. De hecho, todas las emociones cumplen algún grado de función. La tristeza cumple una función, el miedo también cumple una función. Por eso no se extinguen, como lo mencionaba anteriormente. Lo mismo, transmitir la idea de que llorar es malo. Llorar es una forma de expresión de una emoción. Ojo, porque el llorar está presente a veces cuando yo estoy feliz, como también cuando estoy triste. Transmitir la idea de que llorar es malo. O expresar ideas o creencias machistas respecto a las emociones. Entender que una creencia machista es una creencia que asocia la emoción o la expresión de una emoción con una conducta femenina, por ejemplo, y que el estudiante, por ende, no debería de estar teniendo. Ni estarse sintiendo triste, ni estar llorando, porque esas son cosas de mujeres. Ya. No, eso no se hace, como usted no lo haga. Y pretender extinguir la emoción. ¿Ya? Las emociones, lo había mencionado, se gestionan, se expresan, y de esta manera disminuyen en su intensidad, pero no se extinguen. ¿Ya? No se erradican, yo no las puedo extirpar. Y hay ciertos recursos personales que una persona debe, ojalá, poseer. Y ojo con esto, porque ¿qué es lo relevante acá? Cualquier persona podría hacer y ser un buen contenedor emocional, ¿ya? En la medida en que desarrolle o fortalezca estos recursos. Cualquier persona de cualquier disciplina. Porque finalmente esto es como ser papá o mamá. Cualquier persona puede serlo, y generar una adecuada crianza también contando con estos recursos que ayudan harto. Empatía, escucha activa y respetuosa, consideración positiva hacia la persona. O sea, consideración positiva es como que el estudiante está diciendo, está haciendo, está expresándose lo mejor que puede, ¿ya? Congruencia, o como congruencia habla de sintonizar, ¿ya? Y esto igual es como importante y lo destaco. Si a mí me cuesta sintonizar con lo que le está pasando al estudiante, si el estudiante se siente como con mucha pena o mucho llanto, y a mí eso como no me conmueve de cierta manera, a lo mejor a mí emocionalmente también puedo que yo esté teniendo algún bloqueo. Ya a lo mejor yo también he decidido no abrirme mucho. Y quizás en ese tipo de situaciones el docente tiene que hacer el autoanálisis de pasarle como esta responsabilidad o esta tarea a otro profesional dentro de la escuela, ¿ya? Porque finalmente los estudiantes, cualquiera, también es capaz de darse cuenta cuando el otro no sintoniza. Como que escucha o está presente, pero no lo conmueve lo que estoy diciendo. O expresar de alguna manera como que uno entiende lo que le está pasando. ¿Ya? Es como, creo que es la habilidad más compleja, ¿ya? Atención física, observar el lenguaje corporal y cómo dice las cosas, ¿ya? Y lo ideal es que la conversación se concretice de lo más general hasta lo más particular, que es como lo que está sintiendo, ¿ya? Y explorar por medio de las preguntas que ya habíamos señalado anteriormente. Penúltima, lo prometo. Dentro del repertorio emocional, más comúnmente asociado a la situación de crisis sanitaria, va a estar miedo, enojo, frustración. ¿Esto por qué es relevante? Porque lo más probable es que nos topemos con esto cuando volvamos. Miedo, enojo, frustración, a lo mejor tenemos como que empezar a prepararnos para lidiar, tratar, manejar estas emociones que a lo mejor van a estar muy presentes. Ya. Esto es lo más importante del mundo. Y me voy a detener en esto. Cuando un estudiante logra hablar de lo que le está pasando, de lo que está sintiendo, antes de verbalizar, de que las palabras salgan por su boca,
internamente él organizó su mundo emocional. Y esto es un logro. Esto ya es un alcance, un logro, una meta, ¿ya? Porque para que alguien hable, diga lo que está sintiendo, interiormente como que se tuvieron que haber ordenado las piezas para que se hayan transformado en palabras. Y esto ya es un tremendo avance, ¿ya? Ojo con eso para los que piensan de que yo estuve con un adolescente y yo siento que no lo hice que se sienta mejor, o yo siento que a lo mejor no le dije nada tan significativo, y él me hablaba, y como que los que se sienten un poco disconformes porque piensan que no lo hacen tan bien, o que deberían de haber, que el niño de estar triste tiene que pasar a estar feliz, no. El hecho de que ya haya contado algo es un tremendo avance, ¿ya? Bueno, y por último, de los últimos temas, hay que saber que nada de lo que yo pueda decir generará automáticamente un cambio, ¿ya? Así no funciona el cerebro en general de nadie. Nosotros aspiramos a que el estudiante reflexione, lo integre, lo considere, ¿ya? Que como que a lo mejor nadie nunca le mencionó estas alternativas o le dijo estas palabras, como que lo integre y lo considere. Pero cambios automáticos no. Y menos cambios de estado de ánimo, de que él estaba muy triste y después de conversar conmigo terminó estando feliz, ¿ya? Esas son expectativas un poco irreales, ¿ya? Bueno, las reacciones emocionales intensas que nos podemos esperar tiene que ver, como ya lo habíamos mencionado, con el tema de la limitación, la pérdida del control de las libertades. Y es algo que también nos vamos a tener como que preparar para ver cómo se aborda, ¿ya? O cómo llegan ellos en torno a este tema también. Porque a lo mejor nos llegan estudiantes que piden libertades y piden espacios, y como que el encierro los hizo después, cuando vuelven al colegio, querer empezar a colonizar ciertos espacios, ¿ya? Quizás es una alternativa, ¿ya? Y en los momentos de contención, la situación de contención o de desborde, ojalá que se puedan dar en una atmósfera que brinde privacidad, seguridad y confianza, o si no, no se va a producir adecuadamente. Y por último, esta es la última, una contención emocional exitosa ocurre cuando el niño, niña o el adolescente logra expresar verbalmente o comunicar de alguna manera malestar, molestia, afectación, o a veces también logra relatar el hecho que le provocó o le detonó esto. Muchas veces el hecho de que un estudiante empiece con un desborde emocional y logre disminuir la intensidad del malestar antes de comunicar algo también es un logro, ¿ya? Como disminuir, a lo mejor él nunca nos contó qué fue lo que le había pasado, nunca nos dijo por qué lloraba, por qué estaba enojado, pero sí, después de la conversación o de lo que le dijimos, de lo que le explicamos, disminuyó. Eso ya es un logro, ¿ya? Éxito, por ende. El niño niño adolescente logra reconocer emociones que están presentes en él, con la ayuda de que y lo que tú estarás sintiendo es pena, es tristeza, con un poco como de facilitación, y él logra, no, si se parece a pena, ya. Eso también es un logro, ¿ya? Y que él también como identifique qué es lo que predomina, qué es lo que está más presente. Y por último, que el adulto mantenga la calma durante el diálogo mantenido. Cualquiera de esos puntos, de estos 3 puntos que se produzcan o que se den, ya es haberlo hecho de manera exitosa, ¿ya? Y les agradezco mucho la participación. A mí no me gusta mucho el concepto de contención emocional. Yo creo que va a ir mutando en algún momento a organización emocional, porque en la práctica yo no contengo un río que se desborda, sino que yo facilito que el estudiante organice lo que le está pasando, organice sus emociones y las logre entender. Eso finalmente es lo que ocurre en una situación de contención. Así que yo propongo que se cambie por este término, pero algún día a lo mejor alguien me escuchará y aparecerá en los libros. Muchas gracias, Natalie, por tu exposición, por enseñarnos algunas cosas sobre la organización emocional, que esperemos que se implante este concepto. Bueno, Sí. primero que todo,
Si alguien tiene alguna pregunta que realizarle a Natalie, puede abrir su micrófono en este momento y realizar las consultas necesarias. Además, recordamos que en el chat hemos dejado un link con un formulario Google que contiene una encuesta sobre esta charla. La idea es mejorar estas experiencias. Así que, si algún profesor o profesora le gustaría realizar algún comentario sobre la presentación, puede preguntarle a Natalie en este momento. Me gustaría agregar también que, bueno, ustedes saben, todos los profesores que están acá presentes, que nosotros somos un equipo que tiene designado profesionales por cada uno de los liceos. Si también existen necesidades puntuales en el ámbito el ámbito psicológico, algún tema específico en los que nosotros como equipo, porque bueno, la plataforma Moodle tiene una carpeta con material psicológico que pueden acceder, pueden bajar, pueden utilizar, pero a lo mejor también existe alguna otra necesidad puntual, algún tema que no está incluido en la carpeta. Yo apoyo a todos mis colegas en generar ese material, o que exista, o que se elabore, ¿ya? También está esa invitación para alguno que lo pueda requerir. Ahí lo canalizan desde sus profesores que ustedes conocen, que son los que están a cargo de cada uno de los liceos. Y eso. Si nadie tiene ninguna duda, consulta, pregunta, y solo si ya respondieron la encuesta, podemos estar dando término a esta charla. Sí, solo si ya respondieron la encuesta. Entonces, al parecer, no hay preguntas en el chat. ¿No hay preguntas en el chat? No hay preguntas en el chat. Y, bueno, para ir cerrando ya entonces, agradecemos a todos y a todas las docentes por su participación el día de hoy, por estar siempre acompañándonos en estas actividades. Enseguida vamos a volver a compartir el link de la encuesta que está en el chat. Es un formulario Google, solamente tienen que... Es cortito, súper cortito. Solamente tienen que apretar ahí y le va a salir la encuesta. ¿Ya? Volver a recargar, ¿no?, el agradecimiento que tenemos hacia ustedes por participar con nosotros, por apoyarnos y por su tiempo, ya que sabemos que actualmente es súper valioso el tiempo. Que tengan un muy buen término de jornada y un muy, muy, muy buen fin de semana largo también.